El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usás, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Tragedias, accidentes, inundaciones, incendios, catástrofes. Situaciones límites que no esperamos, transformaciones impensadas. Fallo humano, responsabilidades ajenas, demasiadas zonas cero. Crisis colectivas que enfrentan los familiares y sobrevivientes con lo imprevisto, con lo arrasador, con la pérdida, con la injusticia. Las tragedias no son individuales, sino sociales, y nunca estamos preparados. La noche del incendio me vienen a buscar a las 5 de la mañana, esto fue a las 3 menos 10, 3 de la mañana el incendio. A las 5 me vienen a buscar 2 amigos de mi hijo y todavía me dijo, mira, se incendió Keyvis, pero quédate tranquilo porque a Leandro lo vimos, está en la calle. El martes, que fue el martes 31 de agosto del 99, a las 9 menos 5 aproximadamente de la noche, 8:55, por un canal de televisión vemos una tragedia y ahí nos enteramos de que mi padre estaba en el vuelo. Bueno, yo lo fui a buscar por 2 o 3 hospitales hasta que cuando iba en el auto, por la radio dijeron que eran varios muertos, en ese momento habían dicho 20, y ahí tuve la certeza que no tenía sentido seguir buscando. Era impresionante ver la cantidad de gente, los bomberos que habían ahí en ese momento, la policía, era un desastre. Pero no sé por qué me quedé hasta último momento. Cuando sacaron el último de los chicos, ahí sí, por supuesto, derivaron a todos los cuerpos a una morgue que estaba acá en Villa Martelli. Y bueno, y ahí nos tocó lo peor, que fue entrar a buscar el cuerpo de mi hijo. A mí realmente me devolvieron un cadáver, no lo vi, ni mi sobrino ni mi hijo no los vi, no me los dejaron ver. Mi padre, que lo vio, dijo que estaba bien, que estaba un poquito como tostado por el sol, pero que estaba entero, estaba bien. Me dijeron recordarlo como era. Un chico vital, un chico, la verdad, que yo siempre le digo a Dios gracias por haberlo tenido 16 años. Los recuerdos son acompañarla ese día a la mañana al aeropuerto y es que es la última imagen que tuvimos de ella. Los chicos no querían que viajara, los chicos no querían. El martes nos avisó el horario en que iba a llegar. Nosotros fuimos con los chicos al aeropuerto. En el aeropuerto nos dijeron de que había un inconveniente en Buenos Aires, que no podían salir los vuelos, pero no nos dieron ningún tipo de información. En mi casa somos 4 de familia, éramos en esos momentos 4 de familia. Tenía 2 hijos, mamá y papá, que vivíamos juntos, y ambos éramos una sola persona, muy unidos, ¿no es cierto? Que lo que le pasaba a uno de alguna manera se irradiaba en toda la familia. En este caso yo lo primero que hice fue, con mi esposa, correrme hasta el lugar. Canal 7 nos ha enfocado, estamos en la pantalla abrazados, que era lo único que podíamos hacer. El 20 de diciembre se cumplieron 20 años del incendio de Keyvis. La tragedia ocurrió en un boliche de Olivos
superpoblado y sin salidas de emergencia. Keyvis fue una disco que estaba en Olivos, Avenida Libertador al 1900, si mal no me equivoco, a media cuadra de la Quinta Presidencial, y el 20 de diciembre de 1993 se incendió por la estupidez humana de un chico, aparentemente, o de unos chicos, que jugando, como yo siempre digo por ahí, no lo quisieron hacer, no me cabe la menor duda, y bueno, se fue de madre y se prendió fuego y empezó a entrar una ventana, se abrió, casualmente la abrieron por el humo y era una noche muy ventosa, entró la ráfaga de viento y levantó enseguida el fuego y bueno, y ahí quedaron 17 chicos, 16 hombres y una nena que era la que cuidaba el baño de mujeres. Esto es muy importante porque el tema de la Salle, cada uno le duele lo suyo, Cromañón y todos los otros desastres que hubo, pero el caso de la Salle es una cosa muy particular porque era un núcleo, no era una persona que a lo mejor no conocía al otro que estaba al lado, en realidad era una despedida de todos los alumnos de ese año de la Salle que se combinaron con los otros años que ya eran egresados, pero todos lasallanos. Entonces todo lo que había alrededor del accidente eran todos dolores inmensos porque era por gente que eran compañeros de ellos, pero es una doble culpa, es decir, como una doble pena, porque se están desapareciendo gente que son muy íntima, que no es el vecino de al lado, sino que son verdaderamente parte de su ser. Acá me han tocado el timbre 2 hermanas y me vinieron a agradecer por lo que había hecho Leandro. Dice, no lo conocíamos a Leandro, dice, pero estábamos las dos en el medio del salón de Keyvis y nos abrazamos y dijimos el dolor de cabeza que le damos a papá y a mamá, porque ya se habían rendido. Y en eso por abajo, porque el humo que baja, abajo, digamos, por abajo en el piso viene como arrastrándose Leandro, las agarra a las dos y las saca afuera. Y cuando ellas se dan vuelta para darle las gracias, se dan vuelta y ya no estaba más, ya se había metido de vuelta adentro para sacar más gente. Prácticamente llegaban a 1 metro de la puerta y un poco las tiraban para ir más rápido a hacer eso. A mí me entregaron un cadáver porque en el baño había 5 cuerpos. Ellos a último minuto, cuando vuela el bar, le lastima el pie a Maximiliano y entonces Nicolás, supongo, lo ha ido acompañando al baño y se han quedado ahí creyendo que los iban a rescatar o no, sabiendo, no sé, qué pensaban en ese momento, no sé, pero hubo 5 cuerpos en el baño. Yo en esos momentos practicaba periodismo, yo tenía credencial, pude entrar dentro de donde estaba el incendio, presentando mi credencial, y no podía creer porque yo vi algunos cuerpos, por ejemplo, vi los que estaban en el baño, que estaban en condiciones buenas, sucios pero buenas, y vi los que estaban en donde hubo el incendio, en realidad, que estaban muy quemados, destrozados, es decir, prácticamente irreconocibles. Yo conocí a mi hijo, no lo conocí, hemos descifrado que era mi hijo por una pulsera que tenía en la mano. El estado en que estaba Keyvis en el momento del incendio, no se podía tener ningún tipo de habilitación posible. La parte de adentro había una tela antes del techo, como decoración. Después venían tejas, había también parte de paja, digamos, el techo, y arriba del todo tenía tejas de alquitrán, que eso era, por supuesto, aparentemente para evitar, digamos, la salida del sonido. Matafuegos vacíos, todo material inflamable, no había nada de nífugo ahí, se prendía todo, y tal es así que se prendió todo. Y si no quedó absolutamente nada. A la semana creo que fue, si no me equivoco, que se hizo una misa por los chicos y después reuní a todos los padres acá en mi casa. Todos los que quisieran venir vinieron un montón, bastante importante.
De ahí formamos un grupo que quedamos 4 matrimonios nada más. Nunca hicimos terapia y nos apoyamos mutuamente, es decir, cuando uno caía, llamaba por teléfono a los otros 3 y rajábamos todos a la casa y ahí nos reuníamos, charlábamos, llorábamos juntos. Cuando nos reunimos los padres, que todos teníamos el mismo objetivo, que era el pesar por nuestros hijos y como tratar de enfrentarlo. Yo jamás se me metió en la cabeza la parte económica, porque yo pensaba, yo a mi hijo no le pongo precio, no tiene un precio, no lo vendo por una indemnización, no lo vendo por nada que tenga un valor metálico. Simplemente quisiera que esto que no le pasara nunca a ningún padre. Yo siempre pienso que mi hijo, mientras lata mi corazón, Javier vive en mí. Es una llama prendida permanente. Días anteriores a él partir, él fue como si fuera una despedida. Hablábamos todas las noches hasta la madrugada. Mi marido bajaba y me decía, ¿qué hacen ustedes dos? Me decía cosas maravillosas, porque era un ser especial. ¿Cómo se manejan las ausencias? Son como imposibles de manejar. El día a día uno tiene que recordarlo. Yo a veces lo hablo, a veces lo veo por la calle y digo, ay, ese chico se parece a Nicolás, así sería Nicolás. O veo nenitos y digo, ay, mis nietitos serían así de rubios como este y con los ojos grises como tenía Nicolás. Yo también me pregunto, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué carrera hubiera seguido? Uno se lo pregunta. El 31 de agosto de 1999, el vuelo 3142 de la aerolínea LAPA se estrelló en el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires cuando despegaba hacia la ciudad de Córdoba, protagonizando uno de los accidentes más graves de la historia de la aviación argentina. Casi fui uno de los últimos en subir al avión. Me ubiqué en el asiento 14B y lo que habitualmente uno escuchaba por los altos parlantes del avión en cuanto a que íbamos a llegar a Córdoba a tal hora, que el tiempo era de tal temperatura en Córdoba, que íbamos a volar a determinada altitud, todas cuestiones técnicas que en la cadencia de voz del comandante uno ni sospechaba que estaba en otra cosa o estaba distraído, o después de lo que nos enteramos a través del expediente en la justicia de que estaban charlando con las azafatas y hablaban de cualquier cosa menos de aviación. En un principio se habló de una falla mecánica, que por eso había habido demora en la salida del vuelo, pero después, digamos, fue descartada esta cuestión. Cuando se recupera la caja negra, ahí tuvimos acceso a la grabación, que después se hizo pública. En ese momento, escuchamos que había un sonido de alarma que no se tuvo en cuenta, entonces lo que yo iba a deducir de que la alarma era permanente en todos los vuelos, porque si vos sentís un sonido de alarma ensordecedor y seguís como si nada hubiera ocurrido, indudablemente era una cuestión que era permanente, por lo menos en ese piloto y en esa empresa. Se sintió la aceleración de las turbinas, primero una, después la otra. Por supuesto, previo a esto, las azafatas habían dado todo el chequeo que hay que hacer en caso de accidente. Y comenzó a rodar, digamos. La nave empezó a carretear, como dirigiéndose hacia el Río de la Plata. Y bueno, inclusive llegó un momento que yo me sentía como en el aire, después fijándome
En las simulaciones que hubo, en realidad el avión lo que alcanzó a levantar fue la nariz nomás, no despegó el tren de aterrizaje trasero en ningún momento y cayó de nuevo, digamos cayó, o sea, descansó la parte delantera de nuevo en la pista. Si ustedes escucharan o accedieran a la caja negra verían que realmente el estampido de alarma es tremendo. En lugar de levantar vuelo el avión, que es lo que tendría que haber hecho el piloto, lo frena. Al frenarlo, el avión, digamos la punta del avión, mira hacia abajo y es lo que hace que el avión choca, digamos, contra un terraplén de tierra al lado de una estación de servicio de gas. Uno pensó lo peor, puse a rezar, se escuchaban los gritos adentro del avión, empezaron a volar los asientos por el aire y se empezaron a amontonar los asientos desde delante del avión. Se fueron apilando, digamos, por la inercia del frenado y después se detuvo. Se detuvo y yo ya veía que había fuego en el exterior, o sea, afuera, como queriendo entrar de afuera hacia adentro. ¿Cómo puede haber al lado de una pista aérea una estación de gas? O sea, en ningún país. Por otra parte, los organismos, la OASIS, que es el organismo internacional que regula, digamos, el tema de seguridad aérea, dijo que Argentina estaba dentro de los países de mayor riesgo en seguridad. Ocurrido el accidente, se reconstruye y se vuelve a poner la estación. Justo estaba sentado yo en la zona donde está la puerta de emergencia. Entonces supongo que por ahí eso se debilitó, se deformó o directamente desapareció esa parte del avión. Entonces yo ya veía césped abajo y el fuego que entraba, digamos. Era como una ola de mar que entraba, o sea, subía y bajaba, subía y bajaba. Decidí tirarme, no importaba la altura que era una forma de una vía de escape, la más cercana que tenía, y me acuerdo que caí arriba de un pedazo de ala, que me golpeé las rodillas, y entré a correr, pensando que eso iba a explotar. Como todo hecho de desaparición así tan violenta, tan trágica, en una familia causa un cambio realmente muy notorio, porque cuando falta un familiar que tiene una enfermedad que viene progresiva, es como que uno interiormente está posiblemente preparado. Pero en estos casos nos sorprende y nos desarma, nos pone en una situación, digamos, que nadie lo puede prever. En el caso de una tragedia donde vos no tuviste tiempo de hacer el proceso, igual es como que querés retener algo, ¿viste? No querés dejar las cosas, querés algo retener. Pero todo lo que tenés para elegir, para retener, está ya, digamos, con el manto de la muerte, de la tragedia. Entonces todo lo que podés guardar no es algo sano. Y eso es lo que no ayuda, ¿viste? Decidimos ir por justicia. Entonces eso es como que a nosotros nos ayudó mucho a tener vivo el momento, vivo el lugar, y que ese duelo se transforme en una lucha como para, digamos, como para una paz interior propia. Porque personalmente en el momento me quedé, digamos, pensando que mi padre, si a mí me hubiera ocurrido esto, él hubiera hecho lo mismo por mí. Y en el tema de justicia es como un deber con la persona.
¿Viste? Vos sentís que de ese modo te vas a sentir un poco más aliviado porque es lo que podés hacer en ese sentido. En el caso nuestro, se dio naturalmente de que desde el día siguiente nos empezamos a reunir, y si había un aspecto en el que nos podíamos organizar era referente al tema de la justicia. No queríamos organizarnos en lo que era el tema particular de cada uno, del reclamo de cada uno, pero en la parte penal sí. Nosotros nos enteramos del grupo porque la mayor cantidad de víctimas fue de Córdoba Capital. Nos enteramos a través de los medios de comunicación que había empezado a reunirse un grupo de familiares víctimas, al cual bueno, comenzamos a asistir en una reunión semanal. Ahí cada uno semana a semana recibía el asesoramiento de letrados, amigos, conocidos. Entonces esa reunión se iba y se compartía una opinión y otra opinión, de modo de poder seguir y caminar este proceso, largo proceso. En el caso nuestro, conformamos un grupo que cada uno siempre dio su opinión y fue respetada la opinión de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces así pudimos constituir lo que es actualmente una asociación de víctimas de accidentes aéreos, y pudimos llegar a lo que llegamos después de tantos años, a pesar de que pasaron muchísimos años para lograr un juicio, pero fue muy importante el hecho de que conformáramos un pequeño grupo de gente, de seres humanos, que fuimos por lo mismo, o sea que teníamos el mismo objetivo, el mismo dolor, la misma forma de pensar. Y de allí no todos sumaron a la continuidad de esto, porque había personas que, bueno, decidieron aliviarse de lo que les pasaba, ¿no? En mi caso, y bueno, no sé si es general, quedás con muchos compromisos con la persona que no está. Entonces, yo me acuerdo que iba a la casa de mi suegro, por ejemplo, y me quedaba íbamos a Río Cuarto y después del almuerzo yo me quedaba charlando con mi suegro y tomando un vino, que era lo que hacía Silvia. O sea, empezás como a darle continuidad a ciertas cosas que la otra persona es como que está presente y vos participás en eso. Yo siento que tengo que hacer algo por él, siento que tengo que hacer algo por todas las familias, y por lo que uno empieza a ver adentro del grupo, de cada uno de los familiares, de lo que les ha ocurrido, no solamente en el caso de mi padre que había fallecido, sino que había familiares con los que estábamos nosotros en contacto, que sus familiares estaban en grave riesgo de morir después del accidente, que habían quedado vivos y estaban internados. Si hay responsables, ponerlos en el lugar donde corresponde, que la ley se ocupe y que, digamos, esto termine en algo como corresponde, que pague el responsable con el peso de la ley. Toda empresa, para competir, decide tomar riesgos. LAPA no arriesgó ningún bien, ni pidió dinero para su campaña. Lo que hizo es poner la vida de sus pasajeros en riesgo como modo de solventar su campaña de competencia con las otras empresas. Y eso fue era el modo con el que bajaba las tarifas. LAPA no le daba vacaciones a nadie, y quien debía controlar esto, que era Fuerza Aérea, no hizo la vista gorda, cerró los ojos, porque la verdad era imposible de no ver. O sea, la casi totalidad del plantel estaba atrasado de vacaciones 1 año, 2 años, 3 años, hasta 6 años de vacaciones. Entonces, ¿qué hacía LAPA? Podía volar con menos pilotos aún.
historia de las causas Keyvis y Lapa no solo fueron sinuosas y burocráticas como tantas otras, sino que también comparten vicios en común con aquellas donde impera la impunidad, dilatación de tiempos y la prescripción. Teníamos una idea, que era llevar lo nuestro a la justicia y que la justicia se iba a ocupar, que nosotros teníamos que hacer nuestra parte y que la justicia se iba a hacer cargo de que se hiciese justicia. Esa era nuestra visión en un principio. En el tiempo, en 14 años, hicimos mucha experiencia. Entonces empezamos a ver que lo que nosotros le reclamábamos a la empresa, a los dueños del APA, esta forma tan material fría de ver las cosas, lo empezamos a ver en la justicia también. El juicio llevó más de 10 años. En la historia argentina es el juicio más largo de la historia. El juicio oral duró más de un año. También fue precedente en la historia judicial argentina, ya que fue el más largo. Nosotros vemos que hubo mucha negligencia por parte del Poder Judicial que llevó a prescribir, como fue el caso de Fuerza Aérea que prescribió, y muchas instancias que fueron prescribiendo. Bueno, el proceso judicial, desde el primer juez que fue el doctor Santillán, hasta el último juez que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, se actuó muy mal, es decir, pero todo ayudado por la chequera gorda y grande que tenía el intendente de acá, que era Enrique García. Este buen señor, mira, no te puedo decir de que haya coimiado a los abogados particulares porque no tengo las pruebas suficientes, pero sí sé, por supuesto, que cajoneó la causa, no permitió, y lo dijo a sus abogados, de que mientras él fuera intendente, la causa Keyvis no tenía que salir. Gracias a la justicia totalmente ilógica, ¿no? Durante 20 años peregrinando, primero hicieron prescribir la causa penal y ahora todavía estamos dando vuelta porque estimo yo que posiblemente no le interesó mucho ni al Estado ni a la justicia poder conseguir justicia, o tal vez por incapacidad o por corrupción, pero la realidad es esa y llegamos a eso después de 20 años. Varios jueces que intervinieron, tanto en la causa penal como civil, no consiguieron nada. Y no creo que sea una causa tan difícil ni compleja. Ahí pasamos a ser nosotros de familiares de víctimas, pasamos a ser víctimas. Por suerte no estuvimos solos, estuvimos siempre acompañados por mucha gente y apoyados por mucha gente. Y permanentemente, cuando uno por ahí llegaban momentos difíciles que íbamos a decaer como toda lucha, que uno sigue adelante, hay momentos de picos altos donde uno tiene toda la fuerza y hay momentos donde empieza a caerse por cosas que no se van dando, por situaciones que los procesos judiciales son lentos y son de una forma que uno no los conoce, porque en la vida uno está preparado para llevar una familia, para trabajar, pero no está preparado para afrontar una situación de este tipo. Fue un proceso largo, lento y muy desgastante. A pesar de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo y nuestro espíritu de no declinar y de no bajar los brazos, de decir, tenemos que hacerlo no solamente por la persona que ya no está, sino fundamentalmente por el resto. La responsabilidad nuestra era que saliera a luz las irregularidades que había, la falta de seguridad que hubo y que hay, pero seguimos todavía en la lucha a pesar de que los directivos de la APA quedaron libres. Punto 9. Absolviendo de culpa y cargo a Gustavo Andrés Deutsch. En un momento
cuando estaba la causa, digamos ya el juicio, yo lo vi como una obra de teatro, donde cada actor participaba en la creación del escenario y de los personajes. Los jueces, los fiscales, los abogados de la defensa y los abogados nuestros. Y empezás a darte cuenta de que para que vamos a decir así, la profesión o el dinero de la profesión funcione, cada uno tenía que cumplir su rol. Si el abogado de la defensa tenía que decirle a su cliente que tenía que poner dinero para frenar un poco, los abogados del otro lado hacían también la parte, ¿viste? Generar un poco de miedo para que el cliente, ¿viste? Se complementan. No me dice nada, ¿dónde está? Se evalúa esta tragedia como la peor de la historia de nuestro país. Un establecimiento totalmente fuera de ley porque no está habilitado. Sin embargo, hay pruebas de que los inspectores recibían prebendas por ir ahí y permitir que el negocio siguiera funcionando. Un negocio que tenía una capacidad para 400 personas y en ese momento había más de 1000. Un negocio que tenía casi todas las ventanas atornilladas para que los chicos no entraran y salieran por la ventana sin pagar. Y inclusive estaba encadenada la puerta que daba al patio para que no saliera la gente. Y fíjese usted qué contrasentido, si esa puerta hubiera estado abierta, todos los que murieron, casi seguro, se hubieran salvado. Por lo menos tenemos una esperanza de que nos tienen en cuenta ahora en la municipalidad, porque por 20 años no existimos, no nos han tenido en cuenta. Para García no existíamos, era un expediente cajoneado. Los inspectores, los 12 inspectores que fueron condenados, nunca tuvieron prisión, salieron con una fianza de 200 pesos que se les hizo pagar. 3 de ellos fueron nombrados, uno director de seguridad, Ferreiro, director de seguridad de todo el municipio. Otro fue nombrado, Garzábal creo que se llamaba, director del cementerio. Entonces es como que uno se siente como que se burlaban de uno, realmente. Bueno, no actuó nadie, ni el abogado, ni el fiscal, ni nadie, y la causa prescribió en el 2006. Lamentablemente, en el 2005 creo que fue una cosa así, en el 2004, el 1 de enero, yo conocí a la gente de Cromañón, casualmente porque yo personalmente, no quería de que los familiares de Cromañón estuvieran solos como habíamos estado nosotros. Entonces yo me tuve que ir, el 31 yo me iba, mi hija estaba en Pinamar y dije que habíamos quedado en pasar Año Nuevo en Pinamar junto con ella. Yo al 30 me voy a acostar temprano para levantarnos temprano y mi mujer entra al cuarto llorando, prende el televisor y me dice, mira papá lo que está pasando. Bueno. Yo creo que debemos tener justicia por una cuestión de tranquilidad mental, de decir, bueno, por lo menos lo luchamos, lo hicimos, y eso que yo me pasé en todos estos 20 años, 5 años viviendo en Estados Unidos, con lo cual no tuve que revivir la tragedia de Cromañón. Pero a mis padres, que son grandes, mi padre tiene 93 años, mi mamá 86, casi se infartan, casi se mueren nuevamente porque revivieron todo el horror de esa noche. La tragedia pudo haberse evitado. El interrogante lo planteó la denuncia de Enrique Piñeiro, este piloto que renunció al APA hace 3 meses por causas que suenan gravísimas. Pero el siniestro es irreversible. Ellos calcularon que hacia el final de la causa, con dinero, podían bajarnos a nosotros de las querellas y lograr que de ese modo la causa, porque si nosotros nos vamos con dinero, no podemos después decir, che, no se hizo justicia. Nos estaban esperando. El fiscal estaba esperando eso, los abogados nuestros estaban esperando eso, o sea, todos estaban esperando
esta solución al juicio, esta salida de escena por la puertita de atrás, ¿viste? Y nosotros, hubo familiares que bajaron sus querellas, pero la asociación civil no le bajó la querella. Entonces, los abogados vinieron a hablar con nosotros y no nos entendían. Parecía que nosotros fuésemos inhumanos porque no cambiábamos nuestra postura por dinero. En el caso particular mío, yo sé muy bien que la justicia, después de 14 años, no fue nadie preso. Si alguien piensa que en 14 años eso es justicia, hablarán los jueces, hablarán los fiscales, hablarán los abogados, hablarán los estudios de abogados, los staff, pero a esa gente nunca le pasó nada, como me pasó a mí. Entonces yo tengo otra versión, por supuesto que a lo mejor no se podrá demostrar, ¿no? Pero la he vivido en estos 14 años, que no es más ni menos que el negociado, la corrupción, la coima, el vuelo de, ¿a vos te parece volar en esa época por 50 pesos a Buenos Aires? Cuando vos tenés una tarifa baja es porque está subiendo otra cosa, que es la inseguridad. El hecho de que haya una reparación o que haya justicia en esta causa va a traer sosiego al alma nuestra. Yo creo que sosiego no va a traer. Lo que va a traer es poder dar vuelta a una página de algo que nos indigna, de algo que parece que los chicos, la muerte de los chicos no tuviera importancia, que la muerte de un joven no signifique nada para el país. Lamentablemente, de la tragedia no se vuelve. Lo que queda, además de establecer los responsables, es preguntarse seriamente qué cosas deben cambiar e involucrarse para que no vuelvan a ocurrir. Este hecho, por un lado, llevó como a unirnos más, a hacer una lucha como más unidos, más pendientes uno del otro. Lo que sí pasó es que si uno se va de viaje en un momento, los otros estamos muy pendientes, pensando, es una cuestión que es muy difícil de poder resolver. Se fue de viaje, estará bien, no le pasará nada, no tendrá un accidente, ya sea en auto, en colectivo, en el medio de movilidad que se fue, como que estar pendiente de ese regreso. Vivir el día a día, viste, cada día plenamente. Y después, en un principio tenés muchas ganas de hacer cosas, en mi caso, para los demás, como el nombre de esa persona. Y después con el tiempo se va traduciendo en tratar de rescatar una vida más sana. Yo siento mucho dolor. No tengo la capacidad que tiene, por ejemplo, Raúl de involucrarme, pero siento mucho dolor porque veo que son todas cosas evitables en las cuales suceden hechos irreversibles, porque la pérdida de una vida es irreversible. Eso, o sea, usted puede solucionar cualquier cosa, pero eso es imposible. Sin embargo, la sociedad nuestra parece que estuviera totalmente blindada con respecto a esas cosas. Todo ser humano, todos nosotros, pese a que decimos ser solidarios o somos solidarios, pero pensamos inconscientemente de que, pobre gente, mirá por lo que está pasando, pero esto a mí no me va a pasar. Yo siempre digo y comento que tendríamos que sacar dos frases de nuestro vocabulario: el a mí no me va a pasar y el no te metas. Cuando saquemos esas dos frases del vocabulario, por ahí podemos avanzar un cachito más. Pero la sociedad como sociedad de solidaria, por lo menos acá en Vicente López, nunca la tuvimos. Las marchas que hemos hecho, y por ahí hicimos varias, sobre todo al principio, más de 100 personas no hemos llegado a juntar nunca. Ahora, la municipalidad en su momento aumentó el ABL y en la puerta de la municipalidad habían 500 personas.
Cromañón se hubiese podido evitar si nos hubieran prestado un poquito de atención a lo que fue Keyvis. Y siempre estamos en lo mismo. Y mientras la gente no se haga cargo, mientras haya gente que piensa no te metas, no opines, no hagas. Yo, por ejemplo, mis hijos me consideran una metida. Yo si veo algo en la calle que está pasando, alguien que lo están por golpear, o un niño que está maltratado, yo me meto. Después que me peguen, pero yo me meto y trato de salvar a la persona. Y así era Nicolás. Nicolás se metía, Nicolás nunca pensó, en ese momento uno no piensa, las consecuencias del acto, ni Leandro ni el resto de los chicos. No piensa uno en ese momento. Uno lo hace, se arroja porque es buena persona, porque tiene buena crianza, buenos sentimientos. Y mi hijo estaba estudiando medicina. Se había recibido de algunas materias y ya lo estaban poniendo como asesor para ayudante de cátedra. Era una luz. Y yo he tenido un accidente grande de trabajo cuando tenía 38 años y he llevado un golpe en la cabeza. Yo estuve muchos meses internado porque he tenido un hematoma cerebral que me han quedado rastros y un edema pulmonar, he roto la columna. Y mi hijo en ese momento era chiquito, pero cuando ya se recibió en la secundaria, dice, yo voy a ser médico porque yo lo voy a curar a mi papá. El continuar viviendo fue aferrarme a mis hijos, a ayudar a mi marido, porque siempre la mujer decimos que somos las débiles y no es así. Yo me encontré con una situación que tenía que ayudar a mi hija, ayudar a mi hijo, acompañar a mi marido, porque uno no está y está. Mi hijo vive. Y fue difícil porque tuve que acompañar a los otros dos chicos, guiarlos, ser una madre. Con todo el dolor, guiarlos en todo. Con el dolor, digamos, yo lo que entiendo es que vas aprendiendo a no transitar por esa parte de donde está registrado. ¿Viste? Vas aprendiendo como a pasar por el costadito, ¿viste? No desaparece. O sea, yo entiendo que la herida queda. No queda igual que ese día, porque el tiempo va haciendo un trabajo que te ayuda. ¿No es cierto? Lo va como diluyendo un poquito, un poquito. A veces pienso que a esta altura ya mi hijo sería un hombre de 37 años y posiblemente con una vida formada, encaminada, qué sé yo. Y bueno, te falta todo eso y es muy difícil incorporarlo, muy difícil. Hacer una reflexión sobre eso es, qué sé yo, casi imposible. El no te metas hay que borrarlo del léxico, por lo menos en la Argentina. Sí nos tenemos que meter, sí tenemos que opinar, sí tenemos que hacer, porque después es la consecuencia de todo el resto. Empieza con lo más allegado y termina con un país. Y bueno, yo no soy jubilado y yo no me meto con los jubilados, yo no soy policía, no me meto con los policías, yo no soy esto. Sí, todos somos unos y todos nos necesitamos. En la medida que seamos solidarios, el país y el mundo van a andar mejor. El mundo, ¿de qué carece? ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? Amor. Nos falta amor, nos falta interesarnos por el prójimo, lo que necesita el otro. Yo pongámosle, llegan ahora que todos los años, ¿no es cierto? Se festejan las fiestas de fin de año, que es algo muy drástico, pero yo con un hijo mío no brindo. Me sigue faltando ese hijo. Y esa es una cosa que jamás la podés asumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros
yo personalmente, ¿no es cierto?, pienso que el hecho de mantener este ritmo es simplemente mantener esa vela prendida, porque no se apaga jamás, porque para un padre jamás se le muere del todo un hijo, porque siempre queda prendido la llama dentro de su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿en qué puedo hacer yo a tratar de que esa llama no se apague jamás en mí, y que no se apague jamás en mis hijos, y que no se apague jamás en mi esposa, y que realmente siga prendido porque Él está vivo? Esa es una de las razones.